tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y hayan pasado unos días hermosos con su familia. Nosotros bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Maylay y este es mi canal Atrévete a Creer. Enseguida comenzamos. Bueno, estas son imágenes de la semana pasada que estuvimos en ese local que abrieron en nuestra ciudad. El día estaba bonito, pero había un poco de frialdad y como ya íbamos a estar un poquito más tarde fuera, teníamos que vestirnos un poco así. Existe un refrán muy conocido que dice: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y aunque parece una frase sencilla, encierra una gran verdad que también aplica a nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos las respuestas que lleguen inmediatamente. Queremos que Dios abra las puertas, resuelva problemas o conceda nuestras peticiones en el momento que nosotros esperamos. Pero hay cosas que simplemente tienen su tiempo. Y mientras ese tiempo llega, Dios puede estar trabajando en nosotros de manera que todavía no comprendemos. La espera no siempre significa retraso, sino preparación para recibir aquello que hemos estado pidiendo con fe. Yo siempre le pido a Dios: Dios mío, dame paciencia, porque yo soy una persona intranquila, extrovertida. Yo quiero las cosas de inmediato. Y Dios me dice: tú pides paciencia, entonces te daré una situación en la que debes confiar solamente en mí. No ocupes tu mente en otra cosa, confía en mí. Bueno, y como el tiempo está bastante bueno, estamos aquí en Baumar, que necesitamos comprar algunas cositas para la casa. Y esta tienda esto es como un mercado, tiene que ver con todas las cosas de, diría yo, de jardín. ¿Alguna vez has sentido que aquello que tanto le has pedido a Dios está tardando demasiado en llegar? Yo también me he hecho esa pregunta. Y con el tiempo he aprendido algo muy importante. A veces Dios no solo está preparando la bendición que le pedimos, también nos está preparando a nosotros para recibirla. Porque cuando pedimos más fe, más fortaleza o una oportunidad, muchas veces la vida nos presenta situaciones que nos ayudan a desarrollar justamente eso que necesitamos. Y es ahí donde muchas personas se desaniman, porque solo ven la espera y no el propósito que hay detrás de ella. Pero cada desafío, cada retraso y cada prueba puede estar formando en nosotros la paciencia, la confianza y la madurez que necesitamos más adelante. Hoy quiero invitarte a mirar tu situación desde una perspectiva diferente. Porque cuando entiendes que Dios sigue trabajando incluso en los momentos de espera, tu fe deja de depender de lo que ves y comienza a apoyarse en la certeza de que algo bueno está siendo preparado para tu vida. Bueno, ya acabamos de llegar. Ahora vamos a almorzar. Y después entonces, tengo que hacer algunas cosas con respecto a la abogada, con el problema del viaje de mi mamá y todas esas cosas. Es increíble todo lo que hemos tenido que hacer, pero bueno, Dios mediante, primero Dios, y entonces bueno, veremos, después les estaré dando noticias.
Y muchas veces le pedimos algo a Dios con todo nuestro corazón. Le pedimos una oportunidad, una puerta abierta, una respuesta, una bendición, una sanidad, un cambio o un sueño que parece tardar demasiado en llegar. Y mientras esperamos, podemos llegar a pensar que Dios guarda silencio o que nuestra petición ha sido olvidada. Pero, ¿y si la espera también fuera parte de la respuesta? Piensa por un momento en esto. Cuando pedimos fortaleza, la vida nos presenta desafíos para desarrollarla. Cuando pedimos sabiduría, aparecen decisiones que nos obligan a crecer. Cuando pedimos paz, encontramos situaciones que nos enseñan a confiar. Y cuando pedimos una bendición grande, muchas veces recibimos primero la oportunidad de prepararnos para sostenerla. Dios no solo está interesado en darte lo que pides, también está interesado en convertirte en la persona capaz de recibirlo, valorarlo y multiplicarlo. Por eso, cada obstáculo puede ser un entrenamiento. Cada demora puede estar fortaleciendo tu fe. Cada momento de incertidumbre puede estar desarrollando la paciencia, la madurez y la confianza que necesitarás cuando llegue aquello por lo que has estado orando. No veas este tiempo como una pausa en tu historia. Míralo como una etapa de preparación. Porque mientras tú esperas la bendición también puede estar esperando que tú termines de crecer. Mantén la fe, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue agradeciendo incluso antes de ver el resultado, porque Dios sigue obrando, aun cuando no puedas verlo. Y lo que hoy parece una espera interminable, mañana podría convertirse en el testimonio que inspire a otras personas. Si Dios respondiera hoy exactamente a aquello que le has pedido, ¿estarías preparado para recibirlo plenamente? Reflexiona sobre ello. Tal vez la verdadera bendición no solo sea lo que estás esperando, sino también la persona en la que te estás convirtiendo durante el proceso. Y recuerda, cuando la fe permanece firme, ninguna espera es en vano. Lo mejor de Dios siempre llega en el momento perfecto. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado porque lo he hecho con mucho amor para ustedes. Recuerda, Atrévete a Creer es un canal de fe, de esperanza y de amor. Nosotros nos estaremos viendo nuevamente, siempre los jueves, recuerda. Adiós. Hours I feel at ease, my magic in moments like these. I find them